tiempo especial, como cantábamos recién. Estaba pensando mientras cantábamos esta última canción, que esta probablemente va a ser la canción lema de nuestra conferencia este año. Tu verdad permanecerá por la eternidad. Por eso nos acercamos a la Biblia, por eso abrimos las Escrituras para poder decir, habla, oh Dios. Nuestra predicación no es infalible, pero la palabra de Dios es infalible. Lo que nosotros podemos decir puede ayudar, y esa es la idea, ayudar a comprender lo que es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es la que tiene poder en sí misma, no nuestras palabras. Por eso nos acercamos a la Biblia para que ella nos enseñe, y hay diferentes géneros literarios en la Biblia, hay poesía, hay también narrativa, hay figuras literarias que nos ayudan a comprender o que apuntan hacia una comprensión más cabal de lo que significa lo espiritual. El Señor siempre utiliza esa metáfora. Ahora, en este caso aquí, en Juan capítulo 6, lo que el Señor va a enseñar tiene que ver consigo mismo, tiene que ver con la importancia y la trascendencia de poder creer en Él, de poder confiar en Él, de poder colocar su vida en las manos de Él, porque Él realmente es el verdadero pan del cielo. Acaba de hacer un milagro extraordinario. Aquí hay muchas descripciones de lugares del capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hay muchas descripciones de movimientos dentro de esos lugares. De Tiberias va hacia Capernaum, de Capernaum vuelve otra vez, luego vuelve otra vez a Capernaum. Hay un milagro, además del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, hay un milagro entre medio que relata el apóstol Juan, los versículos 16 al 21 dan cuenta de ello. Pero el hilo conductor de todo es el mensaje que el Señor entregó posterior al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Hay un lugar en Israel que está cerca de Capernaum, que está cerca de Magdala también, allá los lugares son muy cercanos, que está en una de las orillas del mar de Galilea, y es donde se supone, y digo se supone porque obviamente no hay certeza absoluta de que ese sea el lugar, porque dice allí que el Señor subió a un monte, pero no se sabe dónde estaba el monte. Capítulo 6, versículo 3, entonces subió Jesús a un monte, dice, y se sentó allí con sus discípulos. Esa es la descripción que hace en este género narrativo de lo que pasó. Y el Señor Jesucristo hace el famoso milagro de los panes y los peces, y en ese lugar hay un templo, o en ese supuesto lugar donde aparentemente fue el milagro, hay un templo de una de las órdenes católicas, alemana en específico, y ahí hay un mural, y el mural tiene dos peces a los costados, y al medio una canasta con 4 panes. Pero la Biblia dice que eran 5 panes. Y obviamente lo que quiere significar ese mural, que es del tiempo de las cruzadas, por allá por el 1200 más o menos después de Cristo, lo que quiere significar ese mural es que el quinto pan es el Señor Jesucristo. Por tanto, hay 4 nada más, y obviamente el Señor el que hizo el milagro. La gente dice aquí que tenían un concepto de Jesús cerrado, y por eso cuando lo vieron hacer ese milagro y alimentar a tanta gente, ellos quisieron hacerlo rey. Dice el versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey o hacerle rey, volvió a retirarse al monte Sol. La gente estaba esperando un Mesías, pero un Mesías político, militar esencialmente, que derrotara a los romanos, les quitara bajo el yugo y la autoridad de Roma y gobernara desde Jerusalén como su Mesías, como su Señor, como su Rey. Pero no era el tiempo, ni era el momento, ni era la forma en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra para ser el Mesías, el que el Señor había ungido, el Padre había ungido para enviarlo a buscar y salvar lo que se había perdido. Una vez que lo encuentran, dice el versículo 25 en adelante, ellos le dijeron, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor respondió y les dijo, de cierto digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El interés de ellos era meramente material.
El interés de ellos era meramente pensando en las necesidades, digamos, superficiales, aunque reales del hombre. Ellos pensaban que el Señor Jesucristo era una persona que los podía alimentar, que podía saciar sus necesidades físicas, materiales, pero perdieron de vista el sentido, la razón por la cual el Señor vino. Y por eso Él le dice, no porque habéis visto las señales, y la palabra tiene una connotación ahí de ver y tiene una connotación de entender también. Esa misma palabra, ver y entender. No porque me habéis visto o porque habéis visto y entendido las señales. Y aquí esta segunda connotación de la palabra y entendido las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste, y está mostrando que ellos no comprendían la razón por la cual el Señor había hecho el milagro y cuál era el propósito que tenía detrás de él. Luego que el Señor los exhorta a trabajar por la comida que permanece, no por la que perece, entonces ellos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y aquí comienzan a cuestionarlo. Le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres, se había en el orgullo judío, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Miren, realmente nuestros padres comieron el pan que vino del mismo cielo. Dios les dio el pan del cielo a nuestros padres. ¿Qué señal haces tú? Y Jesús les dijo, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y eso es lo que yo quiero enfatizar en esta hora, esta frase, el verdadero pan del cielo, del cual el maná era simplemente una ilustración. Había un verdadero pan que descendía del cielo con el propósito de satisfacer la verdadera necesidad del hombre. Y ese es el énfasis aquí. Jesús está diciendo, sí, alimenté a 5.000 hombres solamente con unos par de peces y 5 panes. No obstante, el sentido real es que yo quiero saciar la sed y el hambre real de la persona. Yo quiero apuntar al corazón de esa persona, porque esa persona está en una condición de necesidad absoluta, tal como nosotros entendemos que pasó en el desierto cuando los israelitas no tenían que comer y el Señor entonces envió el maná, que no tenía la finalidad de satisfacer la necesidad más profunda, sino la necesidad circunstancial del hambre física que ellos tenían. Pero Jesús dice, hay un verdadero pan del cielo, y ese no fue el maná. El verdadero pan del cielo tampoco fueron los panes que yo multipliqué para darles de comer a estas 5.000 hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños. El verdadero pan del cielo, ese es el que está delante de ustedes en el fondo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjense, da vida al mundo. No satisface la necesidad superficial circunstancial. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La ocasión histórica en el Antiguo Testamento la tenemos ahí en Éxodo capítulo 16. Este es el antecedente de que ellos estaban hablando, el pan del cielo. Éxodo capítulo 16. Versículos 11 al 17. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrían el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Fíjense la diferencia. Esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en sus tiendas. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más
otros menos, como dice más adelante, según la necesidad de cada uno. Este es el antecedente histórico. Esto ocurrió en un momento determinado después de salir de Egipto, cuando empezaron a caminar por el desierto sabemos, caminaron 40 años durante ese proceso, pero aquí fue poco tiempo después de que habían salido de Egipto. Ellos tuvieron hambre, murmuraron, se quejaron contra Dios, al menos 10 veces en el desierto. Esta fue una de las veces que se quejaron contra Él y le exigieron que les diera que comer. Y el Señor hizo descender ese pan del cielo, ese maná, que ellos no supieron cómo llamarle, le llamaron maná porque significa ¿qué es esto? No tenemos idea qué es esto. Y entonces le pusieron maná por esa razón. ¿En qué lugar estaban? En el desierto. ¿Cuál es la situación? Había pecado, había murmuración. ¿Cuál es la necesidad? Saciar el hambre circunstancial. ¿Cuál es el propósito según Deuteronomio 8:3? Sustentar. ¿Cuál es el otro propósito? Enseñar una lección. ¿Y cuál es el propósito último? La gloria de Dios. Esa es la razón real por la cual el Señor alimentó al pueblo. Primero, para sustentarle, para enseñar una lección y para la gloria de su propio nombre. Porque ¿quién hizo descender el pan del cielo? Es Dios mismo. Porque quien satisfizo la necesidad específica, puntual de ese momento era Dios mismo. Pero tenía un significado mucho más profundo que eso, que simplemente lo que comieron y la saciedad física que ellos necesitaban paliar en ese momento. Y esto es, el verdadero significado es el del cual habla el Señor Jesucristo aquí, respondiendo a la pregunta, o mejor dicho, a la afirmación que Moisés es el que le dio el pan del cielo. El verdadero significado del maná fue escondido a Israel en aquel tiempo. No entendieron completamente lo que eso significaba. Pero Juan en su evangelio recoge las palabras de Jesús en uno de sus más profundos discursos y revela el misterio y el verdadero significado del maná como el pan que descendió del cielo, personificado en la misma persona del Señor Jesucristo, valga la redundancia. Va a decir al menos 5 cosas respecto a esto. Y eso es lo que yo quiero que quede en cada uno de ustedes, el Señor en su gracia y su Espíritu pueda aplicarlo también a cada uno de sus corazones. Va a decir 5 cosas respecto a este pan. Primero, su procedencia. Segundo, su identidad. Tercero, su obra. Cuarto, su propósito. Y 5, su eficacia. Todas estas cosas están contenidas en lo que el Señor aquí está diciendo. No solo esto, muchas otras cosas probablemente, mucha enseñanza más, pero al menos estas 5 cosas aparecen aquí. ¿Cómo es el verdadero pan del cielo? ¿Cómo podemos distinguirlo de los falsos panes que el mundo ofrece en el día de hoy que quieren o supuestamente pretenden saciar la verdadera necesidad del hombre? ¿Cómo podemos distinguir claramente cuál es el pan que realmente debemos comer y cuál es el que debemos desechar? Y aquí cuando me refiero a pan estoy hablando metafóricamente de filosofías, de ideologías, de promesas, de política, de satisfacciones que la sociedad dice que el hombre tiene que tener, es decir, todas estas cosas que ofrece el mundo. ¿Cuál es la característica o las características distintivas del verdadero pan del cielo? Primero, su procedencia. El Señor Jesucristo le dice en el versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y aquí está la procedencia. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Fíjense que no le dice, es aquello que descendió del cielo, sino aquel que descendió del cielo. ¿Por qué? Porque el maná era aquello que descendió del cielo. ¿Entienden la diferencia? Una era una cosa y la otra era una persona. No les dio mi Padre el verdadero pan del cielo en el sentido de que lo que descendió ahí era algo, pero lo que desciende ahora y el verdadero pan del cielo es alguien. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Una cosa importantísima que tenemos que entender, que todas las cosas que nos ofrece el mundo hoy proceden precisamente del mundo.
Nada de las promesas que se nos hacen, nada de los cambios y de los cambios de las estructuras sociales va a poder paliar la verdadera necesidad del hombre. Eso es imposible. Hermanos, no sigamos ingenuamente pensando que las cosas van a ser mejor porque el hombre va a tomar mejores decisiones o porque hay sistemas políticos, económicos mejores que nos van a dar la satisfacción que realmente necesitamos. Desde que el hombre estuvo en el huerto del Edén y pecó contra Dios, el hombre está buscando incesantemente satisfacer la necesidad más profunda de su alma y nunca la ha podido encontrar hasta que levantan su mirada y miran al cielo. Hasta que encuentran en la persona que descendió del cielo, que siendo Dios Todopoderoso se hace hombre como nosotros, pero sin pecado, y viene precisamente para darnos lo que nosotros necesitamos. La procedencia es muy importante porque habla de origen. Y el origen habla de naturaleza, porque el que descendió del cielo no es un ángel. Porque un ángel no es de la naturaleza de Dios. Es una criatura. El que descendió del cielo es Dios mismo. Y por eso el Señor Jesucristo quiere enfatizar aquí, en esta enseñanza principal respecto al verdadero pan del cielo, que en realidad el pan de Dios es aquel que desciende, que viene del cielo. Es aquel que el Padre envía. Y eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos después de su resurrección: como el Padre me envió, así también yo os envío. Es decir, Él vino desde la misma presencia del Padre. Aquí cielo tiene una connotación más profunda que un asunto, digamos, de lugar. Tiene una connotación más profunda porque tiene que ver con la morada misma de Dios. El cielo, en esencia, los judíos pensaban en tres cielos, ¿cierto? El cielo atmosférico, el cielo donde están los ángeles y el trono de Dios. Obviamente aquí el sentido es que vino del trono mismo de Dios. Era de la naturaleza misma de Dios, y entonces Él desciende del cielo porque no existe ninguna persona aquí en la tierra que puede, ni por muchos buenos deseos que tenga, satisfacer la verdadera hambre de la persona. Cada tanto hacen encuestas sobre la felicidad. Y dicen, el país tanto apareció este año en el ranking como el más feliz del mundo. Y ustedes ven que eso es una farsa, es una mentira. Porque la felicidad, desde el punto de vista como la plantea el hombre, es subjetiva. ¿Qué es la felicidad? Para algunos tener un buen trabajo es felicidad. Para unos tener mucho dinero es felicidad. Para otros no estar enfermo es felicidad. Es decir, tiene muchas aristas. Por tanto, es totalmente subjetivo. Pero la Biblia dice, y habla de felicidad, y habla de satisfacción, y habla de dicha. Y el Señor Jesucristo lo expresó claramente, ahí muy cerca de donde multiplicó los panes y los peces, en el lugar del monte de las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Ahí dice, bienaventurado, dichoso, feliz, aquel que tiene estas características. Y cuando uno ve esas características se da cuenta que ninguna persona naturalmente lo tiene. Y entonces, ¿qué necesita esa persona? Necesita conocer al verdadero pan del cielo, porque al tener eso va a tener todo lo que requiere para sus necesidades más importantes. El maná alimentó a las personas circunstancialmente. El Señor Jesucristo viene a darles satisfacción permanente. Descendió del cielo. ¿Por qué un hombre no nos puede salvar? Porque ningún hombre tiene la capacidad, ni tiene el poder, ni tiene la naturaleza que se requería para poder salvarnos. Solamente aquel que procede del cielo puede hacerlo. En segundo lugar, va a hablar de su identidad. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy. Y esa declaración, hizo 7 declaraciones de este tipo en Juan el Señor Jesucristo. Esa declaración, yo soy, está hablando de que Él es el Dios Todopoderoso. Se está identificando directamente con el único Dios verdadero, porque este es el que se reveló al pueblo de Israel precisamente en el desierto también, ahí junto a la zarza que ardía y no se consumía, cuando Moisés fue a ver, y cuando le da la comisión Dios a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto, y Moisés le dice, si los
hijos de Israel me preguntan, ¿quién te envió? ¿Qué les diré? Y él le dice, yo soy el que soy, me envió. Eso dirás a los hijos de Israel. Yo soy el que soy. Y ese es el nombre propio del Dios verdadero. IHWH, el tetragramatón le llaman también los judíos, que es el nombre personal del Dios verdadero. Con este nombre me conocerán para siempre, dice el Señor. Y el Señor Jesucristo aquí dice, ¿ustedes quieren el verdadero pan del cielo? ¿De verdad ustedes lo necesitan? Ellos dicen, sí, danos siempre este pan, claro, porque queremos un pan que sea distinto, un pan que nos satisfaga permanentemente. Ellos reconocen que tienen una necesidad intrínseca más profunda, más que el hambre circunstancial que el pan común puede satisfacer. Y entonces él le dice, aquí está, esta es la persona en la cual deben colocar su mirada. Yo soy el pan de vida. Dios hecho hombre. Yo soy el que habla con ustedes. En otra ocasión dijo, antes que Abraham fuese yo soy, hablando de su eternidad. En otra ocasión dijo, yo soy la puerta de las ovejas, hablando del acceso a la salvación. En otra ocasión dijo, yo soy el buen pastor, hablando de quién es el que guía y conduce al redil a las ovejas. En otra ocasión dijo, yo soy la luz del mundo, hablando de la necesidad del hombre que andaba en tinieblas para poder ser conducido por luz. El que me sigue no andará en tinieblas. En otra ocasión dijo, yo soy la resurrección y la vida, cuando estaba frente a la muerte, allí viendo lo que pasó con Lázaro. Lázaro hacía 4 días ya que había muerto, el Señor llegó ahí y le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es lo que está apuntando en estas metáforas? Yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, separados de mí nada podéis hacer. Y todas estas descripciones o autodescripciones de Él, ¿a qué apunta el Señor? Está diciendo, yo soy Dios, el único Dios verdadero, y solo en el único Dios verdadero hay verdadera satisfacción para satisfacer la necesidad más importante. Yo soy el Dios hecho hombre, está diciendo. Vimos en la mañana que era imposible que alguien que fuera hombre pudiese salvar al hombre. Vimos que era imposible que alguien que fuese solo Dios, digamos, Dios lo podía hacer, pero no lo podía hacer de la manera en que exigía su justicia, porque Él tenía que ejecutar su justicia. Y la persona sobre la cual debía descender su justicia o su justa ira, que ocupaba nuestro lugar, tenía que ser capaz de soportar esa justa ira y levantarse y vencer la muerte. ¿Y quién podía vencer la muerte? Solamente Dios. De tal manera que tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Y Jesús está diciéndole a ellos, a los judíos, le está diciendo, miren, piensen un poquito, ¿cuál es su verdadera necesidad? Su verdadera necesidad no es solo física, momentánea, circunstancial. Su verdadera necesidad es la necesidad de su alma. Y yo soy el que puede darle esa satisfacción. Por eso es que el Evangelio, hermanos, no es un mensaje como veíamos en la mañana abstracto, simplemente de conceptos, simplemente describiendo cosas. El Evangelio no es lo que inventaron un grupo de fanáticos del primer siglo. El Evangelio no es un grupo de hombres pescadores de Galilea que crearon un sistema para atraer a la gente hacia ellos. A ellos les importaba poco eso. De hecho, pagaron con su vida el haber creído en ese Evangelio y haberlo proclamado. ¿Y quién en su sano juicio pagaría con su vida por una mentira? Obviamente nadie. En consecuencia, estos hombres sabían quién era Jesús y por eso es que cuando el Señor ya está a punto de tomar el camino a Jerusalén, los lleva alrededor de 60 kilómetros de distancia hacia, vamos a decirlo de alguna manera, una especie de cordillera que había allí cerca del monte Hermón, en Cesarea de Filipo, y los lleva a ese lugar apartado de todo el mundo, de los judíos, de la gente que muchas veces lo cuestionaba, y se va a un lugar casi gentil donde habían puras personas que no eran judías, esencialmente, y allí les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y luego los discípulos le dicen, bueno, algunos Elías, otros el profeta, y así, diferentes conceptos que tenían de Jesús. Y él le dice, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y ellos le dicen, Pedro en realidad le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando lo describen hacia el Señor Jesucristo, Él se alegra y le dice, bienaventurado eres Simón,
porque lo que acaba de decir no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, es decir, sobre esta declaración extraordinaria que me identifica correctamente, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué era tan importante ese momento? Porque es una bisagra en cuanto al ministerio del Señor Jesucristo. Porque el Señor quería tener absoluta claridad de que sus discípulos verdaderamente lo habían identificado como el que era. No como el sanador o el milagrero, sino como el que era. ¿Cuál? El Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dos cosas que hablaban de su función, el Cristo, el ungido, el Salvador, el Mesías, y otra cosa que tenía que ver con su naturaleza, el Hijo del Dios viviente. De esa manera, entonces, el Señor Jesucristo estaba seguro que sus discípulos comprendían quién era Él, y ahora emprende su viaje hacia Jerusalén 6 meses antes de la cruz, porque ya era el tiempo en que Él iba a ser entregado. Yo soy. Esta es mi identidad. Yo soy el Dios verdadero. Por eso lo quisieron apedrear muchas veces, porque al identificarse con Hijo de Dios estaba diciendo, en otras palabras, soy de la misma naturaleza de Dios. Hermanos, y las personas que están aquí y que no conocen al Señor, no se trata de una religión, no se trata de un grupo de personas que se reúnen y cumplen ciertos rituales. No, el cristianismo no es eso. El cristianismo está identificado por una persona, la persona misma de Dios que descendió del cielo y vino a dar vida a los hombres. Ese es Jesucristo. Por eso es que nosotros no llamamos a la gente a que crea en nosotros, no llamamos a la gente a que nos siga a nosotros, no llamamos a la gente a que comience a formar parte de una denominación determinada, sino que llamamos a la gente, como la Biblia dice, a que crea en el Señor Jesucristo. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Los judíos dijeron, trabajar, tenemos que hacer algo para eso. Y el Señor Jesucristo dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. El que descendió del cielo, el mismo cuya identidad es divina. En tercer lugar, habla en este sentido de la obra. Su procedencia, su identidad, su obra. ¿Por qué? Porque dice, yo soy el pan. Y uno dice, ¿qué tiene que ver con la obra? Mucho. ¿Cómo llega a ser pan? Es decir, ¿cómo ya está en condiciones de ser consumido? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿De dónde procede eso? Es decir, ¿de dónde procede el pan? ¿Del trigo o del maíz? ¿Cierto? Los mexicanos dirían del maíz. Nosotros decimos del trigo. Independiente si sea maíz o trigo o cualquier otra cosa, ¿qué es lo que ocurre o qué debe ocurrir con el grano que sale en la espiga? Tiene que ser molido. Tiene que pasar por un proceso, ¿verdad? El proceso es de cosecha, luego pasa a ser molido. Y aquí está hablando de la obra del Señor Jesucristo. Para que el Señor Jesucristo se transforme en el pan que descendió del cielo, era necesario, fundamental, que Él fuese molido por nuestro pecado. Es decir, para llegar a poder satisfacer el hambre del ser humano, la verdadera hambre espiritual, genuina, profunda del ser humano, necesitaba pasar por ese proceso. Tenía que ser molido. Tenía que sufrir en carne propia lo que cada uno de nosotros debía sufrir. Tenía que ser apretado, como lo que significa Getsemaní. Getsemaní significa la prensa de aceite. Y cuando nosotros entendemos que pasa por una prensa es porque lo apretan y le sacan finalmente el jugo. El Señor Jesucristo, como el trigo precioso que descendió del cielo, debía ser molido, tenía que morir porque era la única manera de poder dar vida al mundo. Notemos como en el caso del maná tenía que ocurrir exactamente lo mismo. Yo quiero que vayamos a Números capítulo 11. Números capítulo 11, porque allí habla también de lo que
tenían que hacer con el maná que recogían cada mañana. Números 11, versículos 7 y 8. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. ¿Ven el proceso? Lo toman, lo recogen, lo llevan a un molino, lo muelen o lo majan con algo duro y después lo cocían en una caldera para hacer tortas. Y allí estaba en condiciones de ser consumido. Por lo que cuando dice el Señor Jesucristo, yo soy el pan, el Señor Jesucristo está diciendo, yo fui el que descendí del cielo, siendo Dios, siendo de la misma naturaleza del Padre, que tomé forma humana y aún estando en la forma humana, era necesario que yo fuese molido, que fuese llevado al mortero por causa de sus pecados para poder dar mi vida en rescate por muchos. Por tanto, habla de su obra, habla de lo que Él tuvo que pasar, habla del proceso que tuvo que sufrir, habla de lo significativo que fue esos momentos, esos últimos 3 horas en la cruz del Calvario, donde no podía, no tenía o mejor dicho, no podía dejar de buscar al Padre en oración. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento crucial donde sus sentimientos y emociones no podían más y Él gritaba desesperadamente para que el Padre viniera en su auxilio. Y el Padre lo que estaba haciendo en ese momento, y eso es significativo, estaba sujetándole a padecimiento por causa de nosotros. Estaba moliendo ese pan para que se transformara en aquel que sacia nuestra hambre y sed. En cuarto lugar, viene su propósito. Su procedencia, descendió del cielo, su identidad, yo soy su obra, el pan que fue molido, su propósito, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Que descendió del cielo para dar vida, obviamente, al mundo. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan de vida. Versículo 49 y 50. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Fíjense que esto es significativo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, no les permitió eso, más que satisfacer la necesidad puntual del momento, pero finalmente fueron ¿dónde? A la muerte. Y miren lo importante que es esto. Cuando se desdibuja el Evangelio, cuando se modifica el Evangelio y el Evangelio simplemente es inmanente, es decir, satisface necesidades puntuales de la gente aquí en la tierra y se predica de esa manera, por ejemplo, como el Evangelio de la prosperidad, que dice que todos debemos ser ricos si creemos en Cristo. Cuando se predica ese Evangelio, estamos desdibujando el Evangelio. ¿Por qué? Porque entonces sería como el maná, que satisfaría, daría satisfacción a una necesidad puntual nuestra. Pero no sería el pan de vida que descendió del cielo para dar precisamente eso, vida al mundo. Notemos el versículo 50, el contraste. Este es el pan que desciende del cielo, su procedencia, para que el que de él come no muera. No sé si ven el contraste, miren. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Pero este verdadero pan que descendió del cielo, el que está identificado con la persona de Dios mismo, hecho hombre, el que pasó a ser molido por causa de nuestros pecados, este pan es el que cumple el propósito de que aquel que come de él, y en este sentido es una forma también de expresar el que cree en él, no muere, sino que tiene vida. Yo soy el pan vivo, versículo 51, que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Hermano, todas las otras satisfacciones que tenemos nosotros son de este tiempo.
pero la satisfacción en Cristo es para siempre. Qué triste es cuando se modifica el propósito del Evangelio. Qué triste es cuando se piensa en que lo más importante es que en el mundo, en la sociedad, haya justicia social. Que lo más importante es que no haya desigualdad. Que lo más importante es que algunos no tengan mucho y otros tengan poco. Que lo más importante es que sean satisfechas nuestras necesidades de salud. Que lo más importante es que sean satisfechas nuestras necesidades reales, obviamente, de una mejor jubilación. Esas son circunstanciales, necesidades circunstanciales. Y claro que son importantes, pero hay una necesidad trascendente. Que es el hecho de que todos vamos a morir y que entonces todo lo que vamos a morir necesitamos urgentemente una vida que trascienda la muerte. Y esa vida que trascienda la muerte solamente se encuentra en la persona de Jesús, porque Él es el verdadero pan del cielo, que descendió precisamente con el propósito de dar vida al mundo. Notan que los propósitos del Evangelio trascienden los tiempos, las edades, las circunstancias, las sociedades. El propósito del Evangelio va mucho más allá y cala más profundamente todavía, porque apunta a lo que realmente necesita el ser humano. Hermanos, por eso que no hay ninguna institución en el mundo que tenga este mensaje. Dios ha encargado a la iglesia para que transmita este mensaje. Cuando leen ustedes la multiplicación de los panes y los peces, el antecedente de este discurso, ustedes se van a dar cuenta de un detalle. Jesús le dijo a los discípulos que qué iban a hacer con la gente que tenía hambre y que lo habían seguido por día y que estaban allí en ese lugar. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Dijo Felipe. Pero decía el Señor esto para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. No hay suficiente para darle y satisfacer la necesidad. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? ¿Qué es lo que le estaban diciendo los discípulos a Jesús? Es imposible. No hay de dónde sacar para satisfacer esa necesidad. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. Es decir, Jesús quiso que los discípulos ayudaran a la satisfacción de esa necesidad. Pero la multiplicación y el poder para hacerlos, para multiplicarlos, no estaba en los discípulos. Pero sí, los discípulos tenían una misión. ¿Cuál era la misión? Llevar esos panes para que la gente pudiese comer. Repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuantos querían. Y ellos son instrumentos en ese sentido. ¿Para qué? Para llevar el pan y satisfacer la necesidad. Hermanos, nosotros como iglesia somos nosotros los instrumentos escogidos por Dios para llevar el verdadero pan del cielo a quien lo necesita. De lo contrario, ¿quién más lo puede hacer? ¿Quién más lo puede hacer? Si, como dijo alguien en una forma muy sencilla, en una frase significativa, esto es el Evangelio. Un mendigo que encontró el pan y ahora está llevando a otros mendigos para que puedan también satisfacerse de ese mismo pan que se satisface. No es otra cosa, es decir, nosotros hemos recibido ese pan del cielo, hemos comido de él y por eso tenemos vida. Y vida trascendente, pero necesitamos también ser instrumentos para que otros igualmente tengan vida. El poder de dar vida está en Dios, pero el llevar ese mensaje transformador está en nosotros. ¿Ven que hay una responsabilidad implícita? Dios es el responsable de salvar a las personas, pero nosotros somos los responsables de llevar ese pan para que la gente tenga satisfacción, para que no muera eternamente. Si el Señor viniera a dar vida circunstancial, es decir, pudiese arreglar nuestras condiciones de vida, que lo puede hacer. Si el Señor viniera para que tuviésemos una salud inquebrantable, impecable, pero que lleguemos al tiempo en donde finalmente vamos a tener que morir igual, aunque seamos como Matusalén, ¿cierto? Que vivieron 969 años, aún así íbamos a morir igual.
porque la paga del pecado es muerte. Y la primera parte es la muerte física. Pero ¿qué es lo que importa realmente? Que las personas tengan vida trascendente. Y aunque mueran físicamente, nunca mueran espiritualmente. Y nosotros somos los llamados a llevar esa vida. No a dar vida, pero sí a llevar el mensaje de vida. Que es que la gente crea en el Señor Jesucristo. Y en último lugar, en quinto lugar, bien digo, muestra su eficacia. Su procedencia, su identidad, su obra, su propósito, ahora su eficacia. Versículos 37, 39 y 44. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, a todos aquellos que yo, por lo cual he descendido para darles vida, para darles el verdadero pan del cielo, ellos vendrán a mí. Ellos creerán en mí, ellos me seguirán a mí. Por eso el Señor Jesucristo frente a Pilato dijo que el que es de la verdad, oye mis palabras. Es decir, en otras palabras, aquel que el Señor le da el pan, aquel que recibe el pan es por una obra sobrenatural de él. Todo el que el Padre vendrá, vendrá. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Luego, fíjense la eficacia extraordinaria. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucite en el día postrero. ¿Ven la cadena sucesiva de acontecimientos? Versículo 44. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, yo aseguro absolutamente vida eterna a esas personas. Todo aquel que cree en mí, aquel que corre a mis pies, todo aquel que se humilla delante de mí, todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados, toda esa persona va a tener vida eterna. Jesús nos dice, yo intentaré darle vida, yo le resucitaré en el día postrero. De tal manera que ese pan verdadero que desciende del cielo, ese pan satisface verdaderamente, no circunstancialmente, sino eternamente. Y hermanos, por eso cuando nosotros decimos frente a la realidad de que un hermano muere y está aquí en este lugar, ¿cierto? Su cuerpo nada más, nosotros decimos con toda certeza, con toda confianza, no basado en nuestras emociones y sentimientos, no basado en lo que queremos que esa persona haya recibido, sino basado en lo que la palabra de Dios dice, que si esa persona se arrepintió y creyó, esa persona tiene vida eterna. Y eso es el Evangelio. Y el poder del Evangelio está en ese mensaje, en el hecho glorioso de que Jesús es el verdadero pan que descendió del cielo para dar vida al hombre. Tiene una eficacia de 100%. Todas aquellas personas que vienen a Jesús en arrepentimiento y fe, todas, sin distinción, van a ser resucitadas en el día postrero. Toda persona que sea resucitada en el día postrero tiene vida eterna. ¿Entienden la importancia de creer en Jesús? La importancia de haberse rendido a sus pies. La trascendencia que esto tiene, por eso nosotros no predicamos algo, sino predicamos de alguien. Por eso nosotros vemos en la Biblia y exaltamos a la persona gloriosa que hizo esa obra extraordinaria por nosotros, pero lo hizo porque Él era el único que podía hacerlo. Porque desciende del cielo, porque fue enviado del Padre, porque se identifica como Dios mismo, de la misma naturaleza de Dios, porque es el pan que fue molido por nuestros pecados y porque su propósito es dar vida, precisamente, y tiene una eficacia del 100%. La vida eterna no está en creer ciertas doctrinas, la vida eterna está en creer en una persona. La vida eterna no está en seguir a ciertos grupos de personas, a ciertas denominaciones.
o no está en que lo siga mucha gente, ¿cierto?, a través de las redes sociales, sino en seguir a la persona correcta, y la persona correcta es Jesús. Esto es lo que necesita, no solo este país, sino todo el mundo. Cada persona, independiente de su condición, de su raza, donde sea que viva, esa persona necesita el pan que descendió del cielo. Y hermanos, nosotros somos los instrumentos que Dios está usando para llevar ese pan. No nos callemos entonces. No guardemos silencio cuando tenemos que hablar. Reflejemos al Señor Jesucristo a través de nuestra conducta, de tal manera que las personas vean que tienen una necesidad más profunda en su alma. Y esa necesidad más profunda es que necesitan vida eterna. Porque están en el desierto de este mundo muriendo sin Cristo. Una última reflexión. Me da mucha pena cuando veo que los cristianos se enfrascan en discusiones entre sí, en peleas absurdas. Porque mientras nosotros peleamos entre nosotros por nimiedades, por cosas insignificantes, la gente está marchando rumbo al infierno. Y nosotros estamos diciendo, ¿quién tiene más pura y más perfecta doctrina? Y estamos peleando entre nosotros en esas cosas. Cuando lo que las personas necesitan es lo que por gracia nosotros hemos conocido, el verdadero pan del cielo, que es el Señor Jesucristo. Hermano, que el Señor nos impulse también. No necesitamos un programa evangelístico, no necesitamos programas especiales, necesitamos que cada uno de nosotros pueda hablarle a su prójimo de este Señor, de este mensaje que no pasa de moda, de este mensaje que trasciende los tiempos y que es que Jesús es el verdadero pan del cielo. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por apuntar nuevamente a la persona correcta, a la persona de Jesús. Es maravilloso, Señor, que tú hayas venido a un lugar tan pequeño, en un país tan pequeño, tan lejos de nosotros como Israel, para revelarte, para encarnarte, para tomar forma humana, para identificarte con nosotros, para morir en la cruz en nuestro lugar. Y a través de ese hecho glorioso, Señor, puedas dar vida al mundo. Puedas satisfacer el alma de la persona. Señor, nosotros tanto tiempo buscando cosas banales para tener satisfacción. Tanto tiempo buscando satisfacción material, probablemente física quizás. Pero tan lejos que estábamos de ti y tú tuviste misericordia de nosotros. Abriste nuestros ojos y te revelaste a ti mismo como el verdadero pan del cielo. Nos llevaste hacia ti y tú no nos echaste fuera cuando acudimos a ti, Señor, sino que abriste tus brazos para acogernos y prometes resucitarnos en el día posterior. Y aunque la muerte nos alcance, estamos seguros, absolutamente seguros, que tú nos resucitarás para estar contigo para siempre. Señor, bendice tu palabra y haznos conscientes también de la necesidad de ser portavoces de este mensaje glorioso. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.